Bienvenidos al tercer y último bloque aquí en Pasaporte a la Nostalgia, hoy recordando el legendario Bar Juventud de Panuncio Spínola. Mientras estábamos en la pausa, acá Santiago nos estaba contando una historia, la continuación de la historia del doctor Cabañas, médico de Stroessner. Adelante, Santiago, queremos escuchar eso de vuelta. Sí. Para que nuestros televidentes también sepan. Sí, realmente a mí una de las anécdotas más simpáticas que me contaron y me confirmaron que ocurrió en el Bar Juventud fue una noche cuando el doctor Benjamín Cabañas fue llegando, un habitué, un señor bohemio, un médico, y llegando al Panuncio y no encontró lugares. Entonces le dice, ¿quién me ofrece dar una silla? Y nadie le hizo caso, pero no era muy grande el Bar Juventud, 50 o 60 sillas. Y entonces no consiguió. Entonces se le ocurre al doctor Cabañas, voy a embromarle a estos que no le quisieron dar el lugar, y entonces toca un vaso de vidrio con el tenedor, voy a decir dos palabras. Y bueno, hable doctor, y ahí a la cansada se callan los músicos, y el doctor Cabañas dice, dos palabras voy a dar, diga las dos palabras, le dice. Y el doctor Cabañas dice, en el año 1980, ¡viva el Partido Comunista! Dice. ¡Viva el Partido Comunista! Terrible para la época, terrible para la época, sí. A los 3 minutos se quedó el doctor Cabañas con los dos mozos, se fueron toditos. Nadie se quedó. Se desbandó el local. Y el gran perjudicado fue el dueño de un Panuncio Spínola, porque no se fueron sin pagar la cuenta la gente. ¿Vos decís que se fueron sin pagar la cuenta? Pregunto, pregunto. No, o formaron fila en la calle. El tema es que la comisaría séptima estaba a 2 cuadras y había recorrida cada rato. Y iba la Caperucita Roja ahí a vigilar a los muchachos. De hecho, que el Bar Panuncio tenía su piragüe y todo adentro. Que eran habitués, que iba a recoger información entonces para pasar a la policía. Para los jóvenes que no vivieron en esa época, contarles qué era la Caperucita. ¿Qué era la Caperucita? Bueno, yo le decía Caperucita Roja, era una camioneta, una furgón grande, Chevrolet. Suburban creo que era. Suburban, una Chevrolet Suburban norteamericana, y que tenía la policía bueno, eso era de Asunción, de la capital. Y era el lugar, era la camioneta que hacía la recorrida para controlar y que se mantenga la tranquilidad en todos los barrios de Otro Asunción. nivel la policía en esa época, Chevrolet Suburban, Por lo menos si te llevaban preso viajaba cómodo. Ahora vos ves los noticieros policía que le suben en la moto y eso a la gente. No. Sí, y así no, era. Tuvo su época también. Inspiraba, vos veías y te inspiraba temor. Y mucho respeto, para no decir temor, mucho respeto, porque la policía, hay que remontarse a esa época, nuestros padres conocen bien, la autoridad era para respetar y imponía, te guste o no te guste. Ahora es diferente, ahora, bueno, democracia que estamos... es un poco, se promueve el diálogo, y yo como lo que me gusta, una serie de cosas diferentes, pero en aquella época era la obediencia radical, desde el primer mandatario, la autoridad, y en la familia también. Entonces, y cómo no podía faltar, seguramente el famoso piragüe también existía en Panuncio. Había, y lógicamente tuvo su época la Caperucita, en una época hacía redada para cortar el pelo de los melenudos. Sí, también. ¿Vos conociste eso? Y porque a Stroessner no le gustaban mucho ni los melenudos ni los barbudos. Entonces yo tranquilo, ni melenudo ni barbudo. Entonces yo defino lo más pasaba, entonces, ¿verdad? Yo defino pasaba. Eran épocas también. Por razón nunca fui preso, che. Yo nunca quiero decir estaba bien o estaba mal, porque eso sí, respetábamos a rajatabla, porque si no respetaba, lo iba a pasar muy mal. Te voy a pasar un apellido que también fue alguien importante en Panuncio. ¿Quién era Zacarías en Panuncio? Y Zacarías era
el gerente prácticamente de Panuncio. Sí. Porque Panuncio, bueno, el Bar Juventud abría 24 horas. Y Panuncio estaba desde el mediodía hasta la noche. Él se iba para la comida, a lo mejor pone una hora a las 11 de la mañana y se retiraba a las 9, las 10 de la noche. Pero a esa hora comenzaba a venir el fuerte. Panuncio no estaba entonces a la hora que estaba propiamente la bohemia. Había días que se quedaba, había día, pero no siempre. Sí. Entonces iba a compartir con su familia a las 10, las 11 de la noche. Entonces, pero imagínate. Ahí entra la figura Zacarías entonces. Exacto. Y a partir de las 11 de la noche hasta las 4 casi, entonces no va a aguantar nadie desde la mañana hasta las 4 de la madrugada. Entonces, el que le cubría era el gerente y el que... el adicionista que le dicen, el que le decían antes, el que hacía el control de las mesas, los consumos. Y bueno, hacía de adicionista, barman. Y gerente del negocio, vamos a decirle. Por lo menos no tenía que cerrar las puertas porque nunca se cerraban las puertas de Panuncio. Y a la hora que iba Zacarías, no sé, pero me imagino que don Zacarías se iba a las 5 de la tarde para aguantar hasta las 5 o 6 de la mañana. Yo ese detalle realmente no conocía. Yo pensaba que Panuncio compartía con los muchachos. De compartir, pero no todos los días. Claro. Porque Panuncio, por ejemplo, don Panuncio Spínola, por ejemplo, era un gran deportista y era capitán de un equipo de fútbol de salón que jugaban en la parroquia de San Miguel y en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Y un equipo que era famoso, equipo Los Compadres. Los Compadres, sí. Exacto. Y ese era el equipo de don Panuncio. Panuncio llegó a ser goleador varias veces y capitán de cuadro. Capitán de cuadro, 1. Panuncio Spínola también estuvo en el Club de Leones del barrio Bernardino Caballero. Claro, justamente una de las primeras preguntas que cuando comenzamos el programa era saber quién más, de quién fue Panuncio Spínola, saber esos detalles así de su vida, porque todo el mundo lo identificaba con el famoso Bar Juventud. Ahora, vamos a hablar de lo que era la competencia de Panuncio. Acá tengo dos nombres, locales que no sé si antes o posteriormente a Panuncio comenzaron a abrir las 24 horas. Uno era el Bar Central y el Rubio, ¿verdad? Sí. De hecho que si hablamos de época, está en la misma época. El Bar El Rubio también aparece en la década del 40 y exactamente no sé cuándo, pero el Bar Juventud 1947 en plena revolución. Exacto, en plena guerra civil se deshabilita el Bar Juventud. Y el Bar Central sí aparece un poquito más, la década del 50 un poco más, y eran los bares, en donde más que nada fueron concurridos por la preferencia que tenía la gente por su rica comida y la buena atención. El Rubio famoso por sus empanadas. Que estaba en Colón en Colón y General Díaz. Colón y General Díaz, claro. Frente al costado del Cine Roma. Al costado del Cine Roma, sí. Eran bares tradicionales, pero lógicamente se hicieron famosos por la buena carne de sus asados, sus costillas. No tanto por la bohemia, por decir así. No tanto por la bohemia en el caso de Bar Rubio y Central, era más por la comida, pero sí en el caso de que le levantó la clientela y el interés de mucha gente, juventud, porque era la cantidad de gente, la calidad de gente, la música y la calidad de la comida. Y en el Bar Juventud me cuentan gente que frecuentaba mucho más que yo, los mayorcitos, y que viven todavía, que me contaron que uno pedía a las 4 de la madrugada una sopa de pescado y al ratito venía el mozo con una sonrisa ahí, con la sopa de pescado o el borí de pollo. No sabía cómo, pero ellos te ponían la comida que uno podía pedir a la mañana, a la noche bien caliente también te ponían. Y ese tipo de cosas es hoy decimos un plus. Hace la diferencia. Un plus que hace la diferencia con relación a otro restaurante de la competencia. ¿Es cierto que el cheque estaba proscripto en Panuncio? Sí. En el caso también
llegó una época en que ya no se aceptaba más cheque en el bar Panuncio. Te interrumpo un ratito. ¿Es cierto que Panuncio tenía, no sé si es Sí. un panel o algo así donde estaban los... No, tenía encuadrado. ¿Encuadrado? Encuadrado con marco. Tenía 6 cheques, cheques voladores que... Voladores y sin fondo también. Exacto, sí. que le clavaron a don Panuncio, ¿Qué te va, al bar Juventud. Entonces encuadró los 6 cheques y era conocido allí porque tenía una leyenda inclusive abajo. Sí. De que casi como que a los emisores de ese cheque eran como buscados. Entonces, entonces tenía una leyenda de que a partir de ahora, que no sé en qué año habrá sido, sí, década del 80, y decía, a partir de ahora no se aceptan cheques, era cash. No había tarjeta de crédito todavía, entonces era todo cash, era efectivo. Ya. Y que la rayada en Panuncio era una mala palabra. Sí, el pedir fiado. Pedir fiado, sí. O sea, primicia también hoy para Pasaporte mañana, a la Nostalgia. Sí, pedir fiado en Panuncio era una mala palabra. Sí. Y de hecho que sí, porque imagínense también en aquella época, ahí en la cercanía nomás estaba el Club Guaraní, enfrente estaba Royal Park, que era un lugar de timba, y había mucha gente que iba a la timba, jugaba, perdía todo y venía al bar Panuncio y quería ahogar las penas tomando y ya no tenía más plata. Sí. Y entonces a raíz de eso le sale el decreto de Panuncio, le llaman, que es la resolución de que a ciertas personas se les tenía que cobrar por adelantado. Santiago, estamos llegando ya a la parte final. Quiero darte un espacio para que la gente, que le expliques así, tu nuevo trabajo sobre el Caracol Club, uno de los próximos temas de Pasaporte a la Nostalgia. Comentanos haciendo algunas líneas en qué consiste este trabajo que estás ahora. Sí, bueno, le estaba comentando a Rigoberto de que ahora estamos ya terminando casi otro material bibliográfico que sí se puede llamar libro, pero más que nada es un álbum gráfico y que resume un poco la historia de otro ícono de la noche azucena, que estuvo vivo a partir de la década del 70, 80 y 90, 30 años. El Caracol, llamado la Catedral del Ruido, estuvo vigente como el principal centro de diversión bailable nocturna en Asunción, los alrededores, y bueno, en todo el país, y también con la afluencia de mucha gente del exterior. Claro. Entonces, la mejor discoteca, muchos se acordarán todavía, nostálgicos del Club Caracol. Perfectamente. Y este material es un álbum gráfico que resume un poco la historia del Caracol. Y digo álbum gráfico porque este material resume 120 fotografías bastante. a todo color. Entonces, yo creo que es muy importante. Y bueno, otra obra que nosotros queremos dejar para las juventudes, las generaciones venideras, para que conozcan también un lugar que conocieron sus padres. ¿Podés volver a pasar tu número? Para que, sobre todo por el libro de Panuncio, gente que quiera colaborar con el tema del Caracol, que nunca está de más. Si podés recordar cómo pueden contactar contigo. Sí, tenemos disponible todavía la segunda edición del bar de Panuncio en el Recuerdo, que resume un poco la historia del bar Juventud. Y tenemos disponible algunos ejemplares todavía. Pueden llamar al teléfono 0981 51. Entonces con gusto le vamos a hacer llegar el material. Hay veces que llaman del interior y hemos puesto el librito en un sobre. En la famosa encomienda. El micro, y hemos remitido al exterior a gente que nos ha llamado. Imagínate, para mí eso es una gran cosa, no le vamos a cobrar ni delivery, pero esa molestia nomás de gente que recuerda y que estuvo en el bar Panuncio, han llamado al interior y hemos enviado
el material. Así que yo estupendo. te agradezco mucho. No, al contrario, gracias. A ti, Rigoberto, sí, ¿no? A este medio también, sí, que está promoviendo estos valores, sí, sí, para nuestra juventud y para todos. Entonces, estamos a las órdenes para cualquier cosa. Muchas gracias. Entonces, sí, nos avisa nomás. Muchas gracias por todo. Y bueno, así llegamos al final de este programa. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, nuestras páginas de Facebook, nuestra página de Instagram, y les esperamos en el próximo programa de Pasaporte a la Nostalgia por las pantallas de EduCanal.